Cerezo, México. También le enviamos un saludo a los compañeros del Cronopio, quienes de manera solidaria transmitieron ayer el audio de ayer. Hoy también nos están acompañando y transmitiendo este evento. Bueno, ayer presentamos el informe Saldos de la Represión 2009-2010, una guerra contra el pueblo, el cual pueden consultar en la página del Comité Cerezo México. En dicho informe analizamos las estrategias represivas del Estado mexicano está utilizando en contra de la población en general y contra las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Hoy hemos invitado a distinguidos ponentes que nos darán mayor información sobre los temas que toca nuestro informe, no desde el punto de vista del recuento de los daños, sino de las teorías que sustenta el Estado para reprimir, así como herramientas específicas que debemos tomar en cuenta los movimientos sociales para retrasar o, dependiendo de nuestra capacidad, frenar al Estado y su conformación como un Estado terrorista. Le damos la palabra a Carlos Facio, quien nos hablará sobre la estrategia militar. Carlos Facio es un reconocido periodista, investigador, docente de esta máxima casa de estudios y podemos decir que especialista en los temas que se refieren a los estados totalitarios terroristas y o mafiosos delincuenciales y el uso que hace de los medios de comunicación como un arma de Estado en contra del movimiento social. Al borde de una recesión económica, con una crisis de legitimidad de los partidos políticos parlamentarios, en el marco del Estado mafioso, podría efectuarse el pacto autoritario de Felipe Calderón. Al inicio de su mal gobierno,
Al inicio de su mal gobierno, apoyado a las Fuerzas Armadas, Calderón se presentó mediáticamente como un salvador en busca de la servidumbre voluntaria de las masas. Ante la exacerbación de la violencia, inclusive potenciada por la cruzada de Calderón de seguridad, la propaganda del régimen quiso construir en torno a su figura a un líder providencial. Al inicio de su mal gobierno, apoyado a las Fuerzas Armadas, Calderón se presentó mediáticamente como un salvador en busca de la servidumbre voluntaria de las masas. Ante la exacerbación de la violencia, inclusive iniciada por la cruzada de Calderón contra la inseguridad, la propaganda del régimen quiso construir en torno a su figura a un líder providencial mesiánico. En octubre de 2007, Calderón dijo que protegía al país con el monopolio del poder. Se acentuaba ya entonces su mentalidad autocrática, un autismo voluntario como forma de degradación de la ley hacia su uso arbitrario, con el sentido de que quien la ejerce ya no representa la ley, sino que la encarna. Desde entonces, la autoatribución del monopolio del poder estuvo basada en el uso indebido de la fuerza y de la violencia estatales, en particular de unas Fuerzas Armadas virtualmente privatizadas que obedecieron sin citar a un comandante supremo y aceptaron su nuevo papel en la vida política nacional. Mala cosa, la política no es asunto de militares, grupos corporativos jerárquicamente estructurados, es decir, autoritario, servil. De otra manera, cuando los militares incursionan en el ámbito político, se abona el camino hacia un estado de emergencia con su suspensión gradual, formal y real de garantías. El alargado proceso de militarización ha estado asociado a la guerra entre las mafias desatada por Calderón por el control del territorio, las rutas y el mercado de la ilegalidad. La generalización del concepto de guerra y el aumento de la violencia oficial bajo el calderonismo se ha dado el detrimento de valores éticos singulares de las garantías civiles y los derechos humanos. En realidad, la violencia reguladora de Calderón es una operación del crimen organizado en las alturas del poder y busca imponer un proyecto racista autoritario del nuevo siglo. Hannah Arendt decía que el engaño, la falsificación deliberada y la mentira pura y simple son empleados como medios legítimos para lograr la realización de objetivos comunes. Cabe añadir en ese contexto, según la famosa frase de Karl Clausewitz, que la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una realización de la misma por los medios. El propósito político es el objetivo, mientras que la guerra es el medio. Una idea que estuvo en la base del nacionalsocialismo. El mariscal Clausewitz sostenía que la guerra es una extraña actividad constituida por el odio, la enemistad y la violencia punitiva. La guerra es un acto de fuerza física para imponer la voluntad al enemigo. El enemigo es el objetivo y no hay límite para la aplicación de la fuerza. El problema es determinar quién es el enemigo. Bajo un régimen de excepción, la laxitud del concepto de enemigo suele ser muy amplia, pero conviene tomar en cuenta que, en general, para un régimen cívico-militar de signo conservador, la razón de ser del Instituto Armado es destruir al enemigo, aniquilarlo. Conjunto de comportamientos sectarios, de masas artificiales, como llamaba Freud al ejército y a la iglesia, tienen determinadas características. La formación militar modela para jerarquizar, homogeneizar y uniformizar, para separar a sus miembros de la sociedad civil y convertirlos en engranajes de una maquinaria corporativa. El objetivo primero
es la obediencia sin cuestionamiento del superior. El superior siempre tiene la razón, nunca se equivoca. Es una obediencia a la autoridad, no a la ley. Es la obediencia debida. Se obedece porque se ordena, no por estar de acuerdo. En su interior se inculca la pertenencia ciega al grupo y se funciona de acuerdo a consignas tales como la patria, la bandera, la democracia, aunque ella no tenga ningún contenido o su significado esté tergiversado. Entre el deber moral y la obediencia, el miedo a la autoridad induce a obedecer sin cuestionar la conducta. Conviene recordar, además, que el ejército tiene armas y que esas armas son para matar, específicamente para matar seres humanos. Y dado que el objetivo es la destrucción del enemigo, las armas son el medio. Pero además, el objetivo primario de las Fuerzas Armadas, al que se deben subordinar todas las demás, es ganar la guerra por cualquier procedimiento. Si para ello hay que violar la Constitución y la ley, la guerra lo legitima. Para la consecución de ese fin, un sentimiento común del soldado es la indiferencia frente al semejante. Se considera al otro como no humano, una cosa, un número, un elemento. El enemigo es desprovisto de toda personalidad y humanidad. La preocupación es de índole administrativa, no ética. Los valores morales se desprenden de las necesidades técnicas del éxito de la guerra. Como organismo grupal de procedimiento sectario, el ejército está provisto de una moral que prohíbe todo tipo de cuestionamiento a la cadena de mando. Por esa vía, las más de las veces se legitima el crimen, la tortura, el terror, la violación, el robo de niños, el genocidio. Sobran ejemplos de la ley actual. Mientras permanecen intocadas las estructuras patrimoniales y financieras de los cárteles de la economía criminal, el poder militar crece y se expande por todo el territorio mexicano. En un aparente contrasentido, a la vez que se profundiza la anticonstitucional intervención del ejército en tareas de seguridad interior, se multiplican los grupos paramilitares de autodefensa y las guardias privadas, con un dato irrefutable: a mayor militarización, mayor violencia. El ambiente de terror, la fascinación por la mano dura, la depuración criminal, la mal llamada limpieza social, el sicariato y los escuadrones de la muerte hacen parte de las operaciones violentas a gran escala propias de sociedades que se internan en procesos totalitarios. Por lo general, los móviles son atribuidos al ánimo descontrolado de retaliación de elementos de los cuerpos armados del Estado o motivaciones ideológicas que corresponden a imaginarios de higiene y asepsia social, étnica e incluso a una moral maniquea. Sin embargo, pese al discurso negacionista oficial, cabe reiterar que en sus diferentes modalidades el paramilitarismo es un hecho político ligado históricamente con las estructuras militares y policiales del Estado. En países como Colombia suplanta ya a los partidos políticos, sus creadores. El paramilitarismo forma parte del proceso de institucionalización del orden autoritario. Su función es exterminar opositores y a lo que ellos llaman la escoria social y paralizar el movimiento de masas por el terror, conservando al mismo tiempo las formas legales y representativas caducas al hacer clandestina la represión estatal. La estética de la discriminación es parte de la estrategia paramilitar, que no se trata simplemente de un proyecto armado de guerra sucia, sino de la consolidación de un modelo de sociedad. Ante la mirada cómplice de muchos y la pasividad de las mayorías, los cuerpos seccionados, mutilados, lacerados con sevicia, buscan garantizar la eficacia simbólica del mensaje enviado al colectivo social. La alteración del cuerpo del enemigo
en función del sometimiento de la población civil al control y la subordinación a través del miedo como principio operativo. En ese contexto, cabe recordar el análisis titulado La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico de 2008, donde la Sedena alertaba sobre el riesgo de la inviabilidad del país ante la previsible simbiosis entre cárteles criminales y grupos armados desafectos al gobierno, objetivos a aniquilar mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente. Este documento de 2008, un poco estudiado, estaba planteando ya entonces que se iba a dar de manera natural una simbiosis entre los cárteles de la economía criminal y grupos armados desafectos al régimen que solo podían ser guerrillas. Ahí ya estaba planteada la construcción de la narco-guerrilla o el narcoterrorismo, que vino después a reforzar Hillary Clinton con propósitos propagandísticos para justificar justamente todas las medidas que están en curso y esta penetración ya cada vez más evidente en el país. Frente a la masificación de la barbarie y el uso mediático del horror como espectáculo, conviene rescatar el carácter central del montaje de Estado en torno a la ejecución sumaria de Arturo Beltrán Leiva el 16 de septiembre de 2009 y la manipulación y profanación del cuerpo del presunto delincuente exhibido como trofeo de guerra en la posterior difusión visual propagandística del régimen. No hubo en ello ningún paso en falso. Es decir, por razones de tiempo, simplemente tomo un caso ejemplarizante, el de Beltrán Leiva, pero pueden ser las fosas comunes con los 72 migrantes, pueden ser los niños Almanza, pueden ser los estudiantes del TED de Monterrey, todo eso y muchos otros casos conforman esta lógica del régimen en base a un espectáculo del horror. Incluir el terror político es una dialéctica entre la razón y la locura. Incluir el terror político en una dialéctica entre la razón y la locura atañe a la humanidad entera. Dice paisano mío Marcelo Viñar que las fronteras entre sin razón y simbolización que esas fronteras no son individuales ni victimológicas, sino societarias. Así como la tortura moderna no es una enfermedad del torturado, sino un mal endémico de la civilización que crece y se expande con el progreso, como cualquier tecnología perfectible y robotizable, como cualquier industria, la teatralización del triunfo sobre Beltrán Leiva, la víctima como espectáculo a través de la divulgación de fotos con el cadáver semidesnudo, los pantalones abajo, decorado con billetes ensangrentados, amuletos y joyas, no fue un barbarismo retardatario y salvaje, sino una necesidad de poder en la sociedad mexicana actual, su reverso abyecto, pero necesario. Desde la experiencia de la Gestapo y los campos de concentración nazis, la guerra sucia contra la independencia de Argelia por los franceses y las escuelas de contrainsurgencia del Pentágono, Washington ha producido empresas de exterminio y expertos militares en una tecnicidad temible. Así, más allá del crimen canónico y de la escenografía y los falsos deslices oficiales, acuérdense que las instituciones operaron, en el caso de Beltrán Leiva, de manera fantasmática, intangible. No se sabe hasta hoy quién ordenó el montaje mortuorio y quién tomó y distribuyó las fotos de Beltrán Leiva. En ese sentido decía, los infantes de Marina que intervinieron en Cuernavaca dieron un trato eficiente al delincuente y su cadáver. En un mundo de impostura y simulación, donde el terror es un espectáculo cotidiano y trivializado, hay que remarcar que el terror de Estado y la violencia reguladora son concebidos y ejecutados por hombres para destruir a otros hombres y se instalan en condiciones sociopolíticas o históricas determinadas.
Es decir, remarco el tema de que quienes torturan, quienes matan, quienes asesinan, son hombres concretos, son mexicanos concretos, no se trata de locos. Todo esto responde a una lógica del terror estatal. Hoy en México la barbarie civilizada opera a través de personas y aparatos concretos en pleno descampado y a la vista de toda la sociedad. La así llamada pacificación del país, aunque más letal que en Irak y en Afganistán, es algo distinto de una guerra. Se trata de una violencia reguladora de la economía criminal, un término técnico tomado del léxico de la contabilidad, que se llama ajuste de cuentas, que en la actual ofensiva policíaca militar del Estado mexicano incorpora algunos elementos de la lucha antisubversiva clásica. Junto con prácticas propias de un estado de excepción y bajo el argumento de la recuperación del territorio, ergo retomar la plaza en poder de otro cártel criminal, se ha venido llevando a cabo una diseminación geográfica de las Fuerzas Armadas y una cuadriculación contra insurgente del territorio nacional, aplicándose detenciones, arraigos y allanamientos sin orden judicial y estableciendo retenes con varios casos de víctimas mortales, incluidos niños, con el objetivo encubierto de establecer un control de población de facto, así como la destrucción preventiva de organizaciones definidas desde la óptica castrense como herramientas del enemigo interno. En nombre de hacer más eficaz la lucha contra el crimen y la subversión, el Ejecutivo Federal ha elevado al Congreso iniciativas de ley que buscan eliminar las restricciones políticas en tiempos de paz y limitar las garantías de los derechos humanos universales que, en principio, hacen ilegítimas la práctica rutinaria de tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzada de personas, así como la existencia de escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social, elementos todos propios de la guerra sucia. Un modelo político-militar que no es ni más ni menos que la matriz del terrorismo de Estado. Cabe advertir que la guerra sucia entraña la emergencia de una ideología reaccionaria y antirepublicana, incluso una deriva fascista en el seno de la institución militar que le impulsa a reivindicar el ejercicio directo del poder según un programa en el que la dictadura es elegida a rango de arma de guerra. Según la experiencia, en esos regímenes el enemigo subversivo y la población que le da apoyo constituyen los objetivos que se deben intoxicar propagandísticamente mediante campañas de saturación, persuadir o aniquilar por todos los medios. Así como la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son factores esenciales de la lucha contra el insurgente, la exposición pública de cadáveres de enemigos o de narcos, da igual, es una técnica de la guerra psicológica, a lo que se suman el helicóptero como instrumento de combate, el espionaje masivo, los autoatentados, los autobombas, esto que ha comenzado a aparecer, sabotajes, los vehículos sin placas, las cárceles clandestinas. Muchos de esos elementos reaparecieron hoy en México, incluida la importación de los llamados falsos positivos, estos que en Colombia eran civiles detenidos y asesinados por el ejército y hechos aparecer como guerrilleros muertos en combate. También tenemos, entre toda esta panoplia de recursos del terrorismo de Estado, ya la cédula de identidad biométrica de impronta estadounidense. En ese contexto, la esencia de la contrarreforma en materia de seguridad nacional es la pretendida reglamentación y o normalización del régimen de excepción y el estado de inseguridad radical instaurado el 1 de diciembre de 2006. Desde entonces, la democracia en pie de guerra de Felipe Calderón ha ido desembocando en un creciente proceso de militarización, paramilitarización y mercenarización de la vida nacional. El riesgo latente ahora
es que del Estado autoritario conservador construido durante los gobiernos del Partido Acción Nacional se pase a un régimen cívico-militar legalizado, subordinado a la seguridad nacional de Estados Unidos. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo encarna una peligrosa militarización de la sociedad con la consiguiente politización de las Fuerzas Armadas con base en el secreto y el mantenimiento del fuero de guerra, a partir de una rocambolesca teoría de los grises sobre guerra y paz. Dicha iniciativa, profundizada ahora por aliados juristas de Calderón, busca difuminar las fronteras y los límites entre seguridad pública y seguridad interior, lo que de facto implica entregar al Ejército y a la Marina las funciones del Ministerio Público con el riesgo de un deslizamiento hacia un Estado pretoriano. A su vez, se busca otorgar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas un uso discrecional del estamento castrense con fines represivos sin contrapesos ni controles institucionales, es decir, sin el control del Congreso, sin el control del IFAI, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que de aceptarse significaría el rompimiento del equilibrio entre el poder civil y el poder militar. La Ley de Seguridad Nacional tiene como fundamento una doctrina y una ideología. La doctrina de seguridad nacional de cuño estadounidense es una doctrina militar, contiene una rigidez completamente militar, es una ciencia de la guerra. Su esencia es contrarrevolucionaria, antisubversiva. Cabe recordar que en la guerra solo cuentan los golpes dados al enemigo, devenido en México hoy el enemigo interno. Y poco importan los medios empleados, sean represivos, militares o psicológicos. Su valor o su oportunidad es cuestión de estrategia. La necesidad de la victoria salta o suprime restricciones o límites legales y constitucionales. Según esa doctrina, el Estado encarna la voluntad de la nación, con lo cual desaparece el equilibrio de poderes. Toda oposición supone anarquía, subversión. Esa peligrosa fascinación por lo absoluto en clave castrense subyace en la iniciativa de Calderón. El uso de los conceptos no es inocente. El mito de la guerra no obedece a un simple error intelectual, es útil. El culto de la seguridad solo puede favorecer los privilegios y justificar el status quo. El uso del ejército, la marina de guerra y la policía militarizada de García Luna es el sostén y justifica un tipo de sociedad basada en el centralismo autoritario y en la explotación jerarquizada. Su papel ideológico cumple la función de perpetuar las relaciones entre dominadores y dominados. El método consiste en cambiar la ideología de la lucha de clases por una ideología ficticia e inmovilista. De allí el apoyo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio, del Consejo Coordinador Empresarial y otros 11 corporativos a la Ley de Seguridad Nacional enviada por Calderón al Congreso. Repito, la militarización de la sociedad forma parte de un engranaje organizado, necesitado e institucionalizado para preservar el actual estado de cosas. Como ha quedado plasmado en el discurso beligerante de Calderón, utiliza el monopolio del poder para hacer la guerra a nombre de todos los mexicanos de bien, y quienes no lo apoyan son sospechosos de ser cómplices de los enemigos del Estado. Pero hay un problema, que los ciudadanos, la mayoría, estamos desarmados. De allí la necesidad de la política. La política es el acto de las transacciones, de la tolerancia, el arte de lo posible. La política comienza cuando el Estado deja de ser violento y entra en diálogo con los ciudadanos. Cuando el Estado se sujeta a las leyes, resultado de un diálogo con los ciudadanos. La paz es la consecuencia de la renuncia a los medios violentos, es decir, al uso de las armas que matan. En la coyuntura, el diálogo, entre
comillas, que ofrece Calderón es un monólogo. Se siente poseedor de la verdad única y ofrece una cooperación en base a la dialéctica del amo y el esclavo, de arriba a abajo. Frente a esa manipulación maniquea del poder, quienes aspiramos a una paz con justicia y dignidad, impulsamos otra forma de hacer política. Queremos ya una democracia directa. El nuevo Yabatna de los de abajo, las clases medias, está dirigido a la reconstrucción del tejido social de la nación. Las distintas marchas que han venido organizándose significan la ruptura del terror y la posibilidad de que el dolor social se convierta en acción colectiva organizada. Es imperioso que en el ámbito de lo social organizado se entre en una lógica de movimiento de movimientos como anticipo de otro septiembre negro. El alto a la guerra, pienso, es hoy una cuestión de salvación nacional. Gracias.